Saludos, amigas y amigos. Hoy quería hablaros del control infrarrojo y espero pues daros alguna idea de cara a que vosotros seáis capaces de desarrollar vuestras propias aplicaciones de control. ¿Y por qué el infrarrojo? Bueno, porque me parece a mí que el control infrarrojo es bastante fácil de hacer y sobre todo es bastante económico. Entonces, la idea consiste en que mediante luz infrarroja podamos transmitir información desde un emisor, esa información la recoja un receptor y en función de los códigos de la información propiamente dicha, pues entonces el receptor pues actuará. Entonces, el control mediante infrarrojos me parece que es algo bastante asequible y sobre todo muy económico, que puede enriquecer todas vuestras aplicaciones. Sobra decir que para hacer un control mediante luz infrarroja pues necesitamos por un lado el emisor y por otro lado, independientemente, el receptor. Básicamente el emisor se forma a partir de un diodo LED, pero un diodo LED un poco especial. Es un diodo LED que en lugar de emitir luz visible, como los que estamos acostumbrados a utilizar casi siempre, es un LED que emite luz, pero no la vemos, emite luz infrarroja. Cuando vosotros vais a comprar un LED, pues le pedís un LED infrarrojo. Se polariza directamente, exactamente igual que cualquier otro LED, la diferencia es que no veis la luz. Por cierto, una de las características que suelen definir a los LEDs emisores es su longitud de onda. Esto no es ni más ni menos que la frecuencia. Quiero decir, dentro del espectro electromagnético, la luz infrarroja ocupa un rango de frecuencias. Entonces, venden LEDs infrarrojos que pueden trabajar a diferentes frecuencias, pero dentro de ese rango. Pueden trabajar con diferentes longitudes de onda, pero dentro de ese rango. El más común yo creo que ronda los 900 nanómetros o algo así de longitud de onda. Yo creo que si vais a cualquier tienda de electrónica y pedís, oye, dame un LED emisor de infrarrojos, os darán un LED de este tipo. Lo mismo, si en lugar de 900 es de 1500, por decir algo, lo único que hace falta es que el receptor también sea capaz de detectar luz con esa longitud de onda. No es más que eso. Pero lo más frecuente ya os digo, suele rondar los 900 nanómetros en el emisor y por lo tanto lo mismo en el receptor. Es la longitud de onda, que por supuesto, repito, no es visible, así como un LED rojo o un LED verde o un LED amarillo tiene una longitud de onda que nuestro ojo es capaz de distinguir, pues la de los infrarrojos no. Esto por un lado. Por otro lado, la transmisión de la información se realiza mediante encendido y apagado del LED. Es decir, es igual que un LED normal y corriente. Lo que pasa es que la luz va a viajar por el espacio y va a ser detectada por este otro. ¿A qué frecuencia se enciende o se apaga? Bueno, pues normalmente la información se transmite a una frecuencia modulada, a una señal modulada de unos 38 kHz aproximadamente. Esto quiere decir que en realidad este LED se está apagando y encendiendo 38.000 veces por segundo. Y entonces el emisor lo que hace es mandar ráfagas a esa frecuencia. Manda una ráfaga de 38 kHz. Al de un rato manda otra, al de un rato manda otra, y así sucesivamente. Y ojo, yo estoy hablando de 38 kHz. Podría ser otra frecuencia. En el fondo esto ya depende de tu diseño, depende de cómo tú lo quieras hacer. Por ejemplo, a mí si me apetece que las ráfagas en lugar de 38 kHz sean 44 kHz, pues me tengo que preocupar de que esta circuitería que hay por aquí se encargue de encender y apagar el LED 48.000 veces por segundo. Y por supuesto, esta otra, el receptor tiene que ser capaz también de recoger y de modular esas ráfagas a esa frecuencia de 40 y tantos kHz o la que fuere. Hablo de 38 kHz porque es una frecuencia bastante habitual, es una frecuencia que está como muy estandarizada. Entonces tenemos dos cosas.
un LED con una determinada longitud de onda que emite luz infrarroja. Y segunda, ese LED se enciende y se apaga a una determinada frecuencia. Por supuesto, si esto es lo que hace el emisor, el LED receptor que tengamos aquí debe de estar preparado exactamente para trabajar en las mismas condiciones. Debe de ser capaz de detectar esa longitud de onda y debe de ser capaz de detectar esa modulación a 38 kHz o la que fuere. Bien, ya tenemos nuestro LED emisor. Esta circuitería, ¿en qué consiste? Bueno, pues básicamente todos los mandos a distancia, todos los circuitos que transmiten mediante infrarrojos, todos tienen un controlador en su interior. En el kit que comercializamos en MK Electrónica, nosotros proponemos el mando, este pequeño mando, porque es muy barato simplemente, va con una pequeña pila de botón y bueno, pues ya tenemos un mando hecho. Aquí está el LED que emite, vamos a ver si lo podemos ver. Este es el LED emisor, esta pequeña bombillita que tenemos aquí. Y de tal manera que cada vez que pulsemos una tecla, se transmite un código binario en forma de ráfagas de luz. Pero aquí dentro hay un microcontrolador, seguro, que detecta qué tecla habéis pulsado, genera el código correspondiente y ese código lo codifica mediante ráfagas a 38 kHz. Entonces, en nuestro kit proponemos el empleo de este mando que ya está construido. Pero desde luego podría haber sido otro controlador, por ejemplo, podríais haberlo hecho vosotros mismos con un Arduino. Y vosotros mismos podríais hacer un programa que según unas señales de entrada pues genere códigos, que esos códigos se modulen en ráfagas que son transmitidas por este LED. Lo podríais haber hecho tranquilamente también. O lo mismo que un Arduino, podréis utilizar un microcontrolador PIC, o podéis utilizar un Stamp, o un Picase, cualquiera de los microcontroladores que hay en el mercado. En los ejemplos que os proponemos y que podéis descargar desde nuestra página web, hemos trabajado utilizando este mando para emitir y en el receptor un Arduino. Ahora lo veremos. Bueno, la idea es la siguiente: ¿cómo se codifica la información binaria? Bueno, pues muy sencillo. Yo quiero transmitir un código binario de X bits, los que sean, yo aquí he puesto 2, quiero transmitir un 1 y quiero transmitir un 0. Pues la idea de la modulación consiste en que, por ejemplo, el nivel 1 consiste en transmitir una ráfaga, la famosa ráfaga de 38 kHz, durante un tiempo, X el que sea. Yo, por ejemplo, insisto, por poner un número, he puesto durante 1200 microsegundos. Es decir, esta frecuencia de 38 kHz voy a aplicársela al LED emisor durante 1200 microsegundos. Si lo que quiero es transmitir un 0, la ráfaga, en lugar de durar 1200, pues por ejemplo va a durar 600. Repito que es orientativo. Y entonces esta es la forma que tengo yo de codificar mis bits. Cuando transmito un 1, transmito una ráfaga durante un tiempo, y cuando transmito un 0, transmito la misma ráfaga, pero durante otro tiempo diferente. Y por supuesto, el receptor tiene que estar preparado para aceptar, y tienen que ponerse de acuerdo en cuanto a la duración de cada ráfaga para el nivel 1 o para el nivel 0. Esta es la idea del emisor. Y en cuanto al receptor, pues casi lo hemos dicho todo. El receptor dispone de un fotodíodo o de un fototransistor también infrarrojo y con la misma longitud de onda del emisor. Y entonces este fotodetector va a detectar esas ráfagas y cuando hay ráfaga de una determinada duración nos va a dar un 1, o cuando hay ráfagas de una determinada duración nos va a devolver un 0. Y entonces nuestro controlador estará aquí, irá recogiendo esa secuencia de unos y ceros y por lo tanto el código o los códigos binarios que yo transmito, codificados en ráfagas,
aquí se cogen esas ráfagas y se decodifican y se obtienen los códigos binarios. En resumidas cuentas, código que transmito, código que recibo. Luego ya mi controlador, en función de ese código, pues actuará sobre los periféricos oportunos. En el caso de un mando a distancia de un televisor, pues cuando pulséis un botón el televisor se enciende, o se apaga, o subís el volumen, bajáis el volumen, cambiáis de canal, sintonizáis, en fin, hacéis todas las tareas que ya conocéis. En este otro caso, pues algo parecido. Cuando nuestro controlador recibe un código, en función del código que sea, pues actuará sobre unos LEDs, sobre unos relés, sobre unos servos, sobre unas electroválvulas, motores, sobre los periféricos que sean. Esa es la idea. Bien, pues en MK Electrónica, como os decía, nos prepara un pequeño kit muy barato, en el cual también además os podéis descargar una serie de ejemplos, que vamos a comentar algunos de ellos, vamos a comentar en este vídeo. Y en ese kit, pues lo que se incluye es, ya os mostraba antes, el mando a distancia, un mando a distancia como este, con una serie de botones, más o menos, es un mando más o menos bien hecho, y como receptor, fijaros, este pequeño elemento es el receptor. Este pequeño elemento, con tres patitas, contiene el díodo, el fotodíodo o fototransistor, y además contiene el demodulador. Es decir, con esas tres patitas, dos de ellas se emplean para alimentación, positivo y negativo, y la tercera es la que nos proporciona ya los unos y ceros, según las ráfagas que se hayan recibido. Ya veis que entonces el kit es una cosa muy sencilla. Es un kit muy económico y que yo creo que os va a brindar la oportunidad de hacer un montón de aplicaciones o de proyectos basados en el control remoto, mediante luz infrarroja. Esos ejemplos los vamos a hacer utilizando pues la tarjeta controladora Arduino, que es compatible con Arduino, y a modo de ejemplo, los periféricos que vamos a gobernar son los que contiene nuestra tarjeta de periféricos Basic Input Output, que ya sabéis que contiene una serie de LED, contiene un altavoz, podemos conectarle un servo, en fin, dos servos. Esta es nuestra tarjeta. Entonces, esto es con lo que vamos a experimentar. El kit consta del receptor y de un tecladito, bien sencillo, tecladito y receptor, y luego pues ya aquí cada uno lo que quiera usar. Nosotros los ejemplos, repito, que lo vamos a hacer sobre nuestra controladora Arduino, que es 100% compatible con Arduino Uno, y nuestra tarjeta de entradas o salidas. Cada uno luego que haga lo que le dé la gana. Es decir, nuestro kit consta de un mando, el fotorreceptor, decodificador o demodulador, como queráis, y luego ya, aparte, usaremos nuestro Arduino con los periféricos de nuestra tarjeta. Bien, os voy a mostrar algunos ejemplos y os voy a mostrar también su funcionamiento. Espero que os guste y espero a que os anime a que vuestros proyectos empecéis a utilizar esta tecnología del control remoto mediante infrarrojos. Este es el kit que hemos preparado para aplicaciones de control remoto y consta de un mando emisor, similar al mando de un televisor, más sencillo quizás. Y bueno, aquí se puede ver, aquí podemos apreciar el LED emisor de infrarrojos del que os hablaba antes. Y el mando pues tiene pues un total de 4 y 3, 7 por 3, 21 botones. Entonces, bueno, cada uno de estos pulsadores o cada uno de estos botones transmitirá un código que una vez decodificado pues permitirá realizar otras tantas tareas diferentes. Este es el emisor. Y el receptor es este dispositivo tan pequeñito que tenemos aquí. Es un receptor de infrarrojos, tiene tres patitas, dos de ellas se utilizan para la alimentación, positivo y negativo, y una de ellas, la tercera, que es la que está en el medio, es por donde salen los datos, los bits, mejor dicho, una vez ya demodulados, es decir, una vez que el sensor recibe las ráfagas a 38 kHz,
según la duración de las mismas, él va a generar los unos y los ceros. Y esos unos y ceros son los que vamos a controlar o a detectar, a recoger desde nuestra tarjeta Arduino para decodificar el comando que nos ha mandado, para decodificar el código que nos ha mandado nuestro mando a distancia. Entonces, bueno, como ya os he dicho, vamos a usar la tarjeta controladora Arduino Uno, cuyo programa se encargará de, pues como os digo, de recoger los bits que le va entregando el sensor, y pues en función de lo que hagamos, en función de ese programa, pues vamos a actuar sobre diferentes periféricos. Entonces nosotros proponemos el empleo de nuestra tarjeta básica de periféricos, y entonces pues bueno, mediante una serie de ejemplos que los podéis descargar desde nuestra página, vamos a controlar con el mando, pues por ejemplo el encendido de los LEDs, y por ejemplo también vamos a conectarle un servomotor, un mini servo, pues más o menos así, de forma que bajo el control de nuestro programa vamos a también, bajo el control de nuestro programa y por supuesto en función de los códigos que le mandemos desde nuestro mando a distancia, pues vamos a producir diferentes movimientos en este servo. Esta es la idea, es decir, tenemos el mando, tenemos el sensor que nos lo hemos dejado por aquí abajo, y además este sensor, fijaros, lo vamos a conectar aquí, para que sea más fácil, no se puede hacer. El sensor lo vamos a conectar en nuestra tarjeta de entradas o salidas, en este conector de expansión que tiene la tarjeta Basic Input, en este conector de expansión. Vamos a ver si lo podemos enfocar bien. Y entonces fijaros, en esta patita tenemos alimentación de positiva, en esta de aquí. En la central es GND. Antes os había dicho que era la de datos, no, me he equivocado. La central es la de GND. Y esta de aquí, la de la izquierda, es la de datos, que la hemos conectado o queda conectada con la señal D13 del Arduino. No sé si se llega a apreciar bien. La patita de la derecha es positivo, lo vamos a alimentar a 3,3 voltios. La central es GND y la de la izquierda es por donde salen los datos, los bits de modulados. Es decir, las ráfagas se convierten en bits y esos bits los tenemos en la patita D13, en la patita D13, y serán leídos por nuestro Arduino, y en función de los bits que lleguen, es decir, de los códigos que lleguen, pues nuestro programa actuará sobre los LEDs de nuestra tarjeta o bien sobre el servomotor. Bueno, podéis imaginaros que todo esto son simples ejemplos con los que yo pretendo pues que os familiaricéis y os animéis al desarrollo de aplicaciones basadas en el control remoto mediante luz infrarroja. Bueno, aquí tenemos el primero de los ejemplos que proponemos y que todos ellos los podéis descargar desde nuestra página web mkelectronica.com, y este es el ejemplo, bueno, es el primero y el más sencillo. Lo que consiste en detectar las teclas pulsadas y en el terminal serie visualizarnos aquí en el terminal serie visualizarnos los códigos de cada una de las teclas que vayamos pulsando. Yo os sugiero que toméis nota de los mismos porque son los códigos que luego os van a servir en las posteriores aplicaciones. Entonces, los códigos que vais a ir viendo aquí corresponden a cada una de las teclas de el mando a distancia de nuestro kit.
Quizás lo más seguro es que otro mando a distancia os suministre otros códigos diferentes. Por eso, este ejemplo le llamo test de recepción. Le llamo así porque sirve para eso, sirve precisamente para verificar que nuestro sensor infrarrojo recibe cosas, recibe códigos, y además nos sirve para saber o asociar cada tecla del mando con su código. Y a partir de aquí podremos ya evolucionar y avanzar a ejemplos pues más complejos. Es de destacar también que tenemos aquí una librería de este autor. Y bueno, pues esta librería prácticamente lo hace todo. Ella es la que se encarga de recibir la información que le da el sensor infrarrojo y codificar esa información, codificarlo en bits y formar pues los códigos, es decir, decodificar en una palabra. En nuestro ejemplo, el receptor lo hemos conectado, como hemos visto en un vídeo anterior, lo hemos conectado con la patita 13 del Arduino. Y bueno, pues tenemos aquí la variable de uso que permitirá llamar a las diferentes funciones, y tenemos aquí la variable donde se depositarán los resultados, o los códigos, mejor dicho, recibidos. Esta librería, junto con todos los ejemplos, como os digo, os los podéis descargar desde nuestra página web. Bien, el setup es el clásico. Inicializamos el puerto serie a 9600 baudios, porque en este ejemplo se trata de visualizar aquí en el monitor serie, se trata de visualizar los códigos que se van recibiendo. Luego tú, en un papelito, vas anotando, pues tal tecla produce tal código. En el setup también tenemos esta función, que es de la librería iRemote. Esta función lo que hace es iniciar o habilitar la recepción infrarroja. En otras palabras, lo que hace es que la patilla 13 se configure como entrada y empiece quede habilitada para ir recibiendo los bits. El programa principal, el main, el loop, pues es muy sencillo. Mediante esta función sabemos si se ha recibido algo o no se ha recibido. Si se ha recibido algo, quedará en la variable results, y si no se ha recibido, pues la función dará un 0, dará un falso. Bien, en el supuesto de que se haya recibido, transmitimos al monitor serie, al terminal serie del entorno de Arduino, a transmitimos el contenido, el valor de la variable resultado, y además lo vamos a transmitir en hexadecimal, y luego lo vamos a ver el mismo valor, pero lo vamos a visualizar en decimal. Es decir, el programa es muy sencillo. Cada vez que se reciba un código, se almacena en esta variable, y mediante las funciones serial print lo que hacemos es visualizar el valor de ese código tanto aquí sobre el terminal, tanto en hexadecimal como en decimal. Bien, para que os hagáis una idea, voy a empezar a pulsar algunas teclas del mando. Voy a empezar por la primera de la izquierda, CH-, que me devuelve un código que es el FFA25D en hexadecimal, que en hexadecimal equivale a todo esto. La voy a volver a repetir. Ya veis que lógicamente los valores que me da son los mismos. Vuelvo otra vez a pulsarla y otra vez más. Y fijaros, aquí me ha devuelto un valor extraño. Me ha dado en los mismos valores que antes, pero me ha añadido esto. Bueno, cuando una tecla se mantiene bastante tiempo pulsada, además de su código, que yo lo estoy viendo aquí en hexadecimal y en decimal, me devuelve también este valor. Es un valor que lo podéis considerar como valor de repetición. Indica que esta última tecla, en mi caso es la primera de la arriba a la izquierda, CH-, pues la estoy pulsando de forma repetida. Vamos a ver. Ahora he hecho una pulsación simple. Ya veis que el código es el mismo, pero ahora voy a tener pulsado un poco más de rato. Aquí
aquí veis cómo me da el mismo código, pero encima me está saliendo, me está transmitiendo también este otro código, indicándome que esta tecla se está repitiendo, que la pulsación de esta tecla, que la pulsación de CH- se está repitiendo. Voy a hacer una pulsación sencilla, ya veis, bueno, me da lo de siempre, el mismo código. Voy a mantenerla pulsada mucho rato, ya veis que me da el mismo código, más todo esto, que es código de que estoy repitiendo la pulsación de esa misma tecla. Bueno, pues esto pasaría con todas las teclas. Por ejemplo, la CH. La CH tiene este código, que es diferente al anterior. Este es el de antes, 245, y ahora es 925. Voy a pulsar la tecla CH+, cuyo código es este otro, 167, 69, 565, que no tiene nada que ver con ninguno de estos. Voy a pulsar la tecla Preview y me da este código, la tecla Next me da este código, la tecla Play o Pause me da este otro código. Ya veis que son todos códigos diferentes en función de lo que pulse. Voy a pulsar la tecla 1, que me da esto, voy a pulsar la tecla 2, que me da esto otro, la 3, ya veis que son, repito, una vez más, un código distinto por cada tecla pulsada. Este es el código de la 4, el de la 5, el de la 6, el de la 7, el de la 7 le he tenido un poquito más de la cuenta pulsado, y me ha salido el código de repetición. Bien, el interés que tiene este ejemplo es que os cojáis un papel y un lápiz y vayáis anotando, cuando pulso la tecla tal, me aparece este código, cuando pulso esta tecla, este otro, y así sucesivamente. Ese listado que os vais a hacer os va a servir para los siguientes ejemplos que os voy a mostrar ahora. Aquí tenemos otro segundo ejemplo, al que le he llamado control infrarrojo de LEDs. Hace referencia a los LEDs de la tarjeta Basic-IO que voy a controlar. De tal manera que cuando pulse la tecla 1 del mando a distancia, el LED rojo cambia de estado. Cuando pulse la 2, cambia de estado el LED ámbar. Y cuando pulse la 3, el verde. O cuando pulse la 4, cambie de estado el LED blanco. Este es el ejemplo que luego lo vais a ver en ejecución. Fijaros que seguimos usando la misma librería, que lo hace todo. Eterna gratitud a su autor, porque nos ha facilitado la vida enormemente. Y como novedad en este ejemplo respecto al primero anterior, pues bien, tenemos estas defines que hemos hecho aquí. Fijaros, en el ejemplo anterior os sugería que cojáis un papel y un lápiz y que según la tecla que pulsarais y fuerais anotando los códigos que os iban dando. Y aquí pues no he hecho ni más ni menos que definir esas teclas y asociarlas a sus códigos. Y entonces, por ejemplo, esta es la CH plus más, la CH más. Me va a resultar más fácil acordarme de este nombre que acordarme de su código. Esta es la tecla CH. La CH, bueno, miento, esta es CH menos, CH, CH plus, Preview, Next, Play, volumen menos, volumen plus, igualdad, EQ, la tecla 0, la tecla 100, tecla 200 de centenas, la tecla número 1, la tecla 2, la 3, la 4, la 5, y así supongo que estará hasta la tecla 9. Y también he definido el valor de repetición, que eran esos valores hexadecimales compuestos de todo Fs, que en realidad es el valor menos 1 en decimal. Bien, pues esta es la novedad. Simplemente lo que he hecho ha sido definir a las 21 teclas que tiene el teclado que se incluye en el kit, las he definido y les he asociado un nombre y su valor. El valor recordar, es el mismo que se obtenía como consecuencia del ejemplo de test anterior. Bien, entonces, una vez que tenemos definidos estos valores, nuestro programa es muy sencillo.
Bueno, igual que antes, la patita 13 es la que se conecta, la que está conectada con el sensor infrarrojo. La variable de usuario, la variable donde se depositan los códigos que se reciben. En el setup, bueno, lo mismo que antes, inicializamos el monitor serie, para ir viendo los códigos que se han recibido. También configuramos las patitas 11, 10, 9 y 6 como salidas, porque en estas patitas están conectadas los LEDs rojo, ámbar, verde y blanco de nuestra tarjeta básica de entradas o salidas, la Basic IO. Y en el setup también, como antes, pues inicializamos la recepción infrarroja por el puerto o por la patita 13. El programa principal es muy sencillo. Mediante esta función, la función if, nos dará un resultado falso si no se recibe ningún código. Si se recibe un código, es decir, si hemos pulsado una tecla, el código de esa tecla se almacena en resultados, en esta variable. Por el monitor serie transmitimos el valor de esa variable, es decir, vamos a ver aquí el código de la tecla que hemos pulsado. Y luego ya simplemente pues una tarea típica del lenguaje de programación de Arduino, que es la función switch, que consiste en chequear los valores de la variable resultado, es decir, consiste en chequear los valores de los códigos o del código recibido. En el caso de que sea T1, es decir, en el caso de que sea 16724175, para eso hemos definido, es más fácil hablar de T1 que hablar de todo esto, es decir, en el caso de que sea la tecla T1, la tecla 1, sin ir más lejos, pues lo que hacemos es que el LED rojo cambie de estado. Es muy sencillo, leemos el valor actual de la patita 11 y con Digital Read y con Digital Write escribimos lo contrario de lo leído, es decir, leemos la patita 11. Si está a 1, su contrario será un 0, y eso es lo que escribimos sobre la misma pata 11. Si al leer la pata 11 leemos un 0, su contrario es un 1, y eso es lo que escribimos. En resumidas cuentas, que cada vez que se reciba el código de la tecla T1, es decir, de la tecla 1, entonces el LED rojo cambia de estado. Si recibimos el código de T2, el que cambia de estado es el LED ámbar, que está en la patita 10. Si se recibe el código de la tecla 3, repito, T3, recordar que se definió aquí, T3 es esto. Si se recibe este código, entonces es el LED verde quien cambia de estado. Y por último, si se recibe el código de la tecla T4, quien cambia de estado es el LED 6. Este es el programa. Ya os decía antes que no tengo yo interés en hacer grandes programas que se luzcan. Yo prefiero hacer programas sencillitos y que sean fáciles de entender y que os den pie a que vosotros tengáis pues la base necesaria para luego ya complicaros todo lo que queráis. Bien, pues ya veis que también este segundo ejemplo pues es muy sencillo. Por cierto, antes no lo había comentado, hay una función que se llama resume, que lo que hace es limpiar, digamos, el buffer de recepción, donde se van recibiendo los bits, para, bueno, pues una vez que hemos recibido un código y lo hemos analizado, lo hemos procesado, pues entonces vamos a borrar ese buffer de recepción para estar prestos a recibir el siguiente código. Bueno, pues esta es la explicación del ejemplo 2. Ahora os voy a mostrar el mismo ejemplo, pero ya en ejecución. Este segundo ejemplo que hemos grabado en la controladora Arduino, que recordar una vez más que es 100% compatible con Arduino. Bien, pues os decía que sobre esta controladora Arduino hemos grabado un segundo ejemplo que consiste en encender los LEDs rojo, ámbar, verde y blanco de nuestra tarjeta de entradas o salidas según accione los pulsadores 1, 2, 3 y 4 del mando a distancia. Cada vez que accione un pulsador, por ejemplo el 1, voy a controlar
el LED rojo y voy a hacer que cambie de estado, es decir, si está apagado pasará encendido o viceversa. Con el 2 voy a controlar el LED amarillo, con el 3 el LED verde y con el 4 pues el LED blanco. Bien, aquí para que todo me quepa en la imagen, pues bueno, la distancia entre el emisor y el receptor, que está aquí, es una distancia muy corta, pues unos 15 centímetros o algo así. Pero os aseguro que he hecho pruebas y a unos 6-7 metros funciona perfectamente. Es decir, que la cosa va bastante bien. Hombre, tener en cuenta que se trata, como ya hemos dicho, de luz infrarroja. Este es el emisor, este es el receptor y tienen que estar enfrentados. Si hay algún obstáculo en medio, pues lógicamente esto no funciona. Vamos a coger con una batería recargable, como hemos hecho en los otros ejemplos. Alimento nuestra tarjeta con Arduino. Y pues bueno, vamos a ver. Le doy al 1. El LED rojo se enciende. Le vuelvo a dar al 1. Y el LED se apaga, es decir, es un cambio de estado. Si le doy al 2, lo mismo pasa con el LED amarillo. Se enciende, si estaba apagado, y si está encendido, al volver a dar al 2, se apagará. 3 para el LED verde y con el 4 para el LED blanco. Es un ejemplo, como os digo, muy sencillo. El programa básicamente lo que hace es recibir el código de la tecla pulsada y en función del código que sea, pues las salidas de los LEDs cambian de estado. Bien, y así llegamos al ejemplo número 3, al que yo le he denominado control de servo, porque eso es precisamente lo que hace. Para ello voy a utilizar 3 teclas del mando a distancia, que son las teclas Preview, Next y Play, que van a llevar el eje del servomotor, lo van a llevar a la posición de 0 grados, es decir, a un extremo, a la posición 180 grados, que sería el extremo opuesto, y a la posición de 90 grados, que sería la posición central, entre 0 y 180 grados. No hay nada nuevo de momento. Incluimos la misma librería, añadimos, eso sí, una librería que es la librería Servo, que es la que permite gestionar, pues eso, pues los servomotores. Aquí tenemos la tabla de definición, es la misma que antes y que es la que obtuvimos en nuestro ejercicio o en nuestro ejemplo número 1, anotando con papel y lápiz, tecla que pulsamos, código que obtenemos. El sensor infrarrojos está conectado en la patita 13 y bueno, hemos definido una variable que le vamos a llamar tecla. Aquí lo mismo, pues bueno, definimos el pin que vamos a usar para conectar, la variable de uso y también otra variable de uso que hace referencia al servomotor, al mini servo, que es un modelo ES08A. En el setup, pues bueno, como antes, iniciamos o habilitamos la recepción, iniciamos el servo, que está conectado en la patita 3, y llevamos el servo al ángulo de 0 grados, a un extremo. Eso ya simplemente en el setup, es decir, al reiniciar el sistema, el servo siempre va a un extremo. A partir de aquí viene el programa principal, en el cual, bueno, pues como hemos venido haciendo antes, con la función if, detectamos si se ha recibido una tecla y en el caso de que sea así, de que sea cierto, pues bueno, en la variable tecla guardamos el código recibido, limpiamos el buffer de recepción y bueno, pues simplemente lo que estamos haciendo es, en el caso de que tecla valga prev, recordar que preview es este código, lo que pasa es que lo hemos definido con esta etiqueta que nos va a resultar mucho más fácil. Bien, pues igual que antes. Aquí la única diferencia es que hemos usado una tecla definida por nosotros, la variable tecla. Bueno, pues si esta variable que la hemos llenado con el resultado con el código que nos acaba de llegar, la variable tecla
contiene la tecla que acabamos de pulsar. Si esa tecla es prev, pues entonces el servo lo llevamos a la posición de 0 grados, que por defecto es donde está. Si se ha recibido la tecla next, el servo lo llevamos a la posición de 90 grados, y si se ha recibido la tecla play, pues el servo se lleva a la posición de 180 grados. No hay nada nuevo, es un ejemplo que, bueno, simplemente nos muestra que, bueno, que el mando a distancia, los infrarrojos, pues lo mismo que antes controlábamos unos LEDs, pues ahora vamos a controlar el movimiento, o mejor dicho, el posicionamiento de un servo. Lo vais a ver ahora a continuación, pues vais a ver, digo, este programa, pues eso, en ejecución. En este nuevo ejemplo, lo que vamos a hacer es controlar el posicionamiento de un mini servo motor que hemos conectado con la salida D3 del Arduino, y entonces, en función de las teclas Preview, Next o Play, vamos a hacer que se gire a un extremo, a 0 grados, a 90 grados, o que gire a 180 grados, es decir, en esta irá a un extremo, con esta el servo se desplazará al extremo opuesto, y con esta el servo se quedará en su recorrido, en su posición, en la posición central. Por supuesto que los programas de ejemplo son esos, son programas de ejemplo. Yo nunca, los que me conocéis y los que me habéis ayudado un poco, sabréis que yo no trato de hacer ejemplos que sean muy llamativos, muy vistosos. Prefiero hacer ejemplos muy sencillos, quizás un poco insulsos, pero que sean fáciles de entender. Entonces, quiero deciros con esto que, bueno, en este ejemplo, para mover el servo, pues solo utilizo 3 posiciones. 0 grados, 90 grados, 180 grados. Por supuesto que se podría haber hecho un programa que controle el posicionamiento del eje del servo, lo posicione de una forma mucho más precisa. Pero en fin, a lo dicho, con mis ejemplos pretendo que la gente aprenda, y luego cada cual que se complique la vida, pues todo lo que le apetezca. Bien, pues sin más, con este pulsador ya veis que el eje del servo se ha movido a un extremo. Con este el eje del servo se queda en su recorrido central, y con este, pues en el recorrido, en el extremo opuesto, vamos. Es decir, un extremo, otro extremo, al centro, a un extremo, a otro extremo. Ya veis que la cosa es muy sencilla, y el valor de todo esto radica en el hecho de que yo transmito códigos, cada tecla tiene su código, que son recibidos aquí por el detector, y que luego este detector entrega ese código al Arduino, y el Arduino, bajo el control de su programa, pues determina el movimiento que hay que realizar. Bueno, y como que no quiere la cosa, llegamos al último de los ejemplos que teníamos preparados, al cual le he llamado control PWM, porque eso es precisamente lo que hace. Controlar una señal PWM, concretamente la de la patilla D6, que precisamente está conectada con el LED blanco de nuestra tarjeta BASIC-IO, de forma que podamos regular el brillo de ese LED. Bueno, no hay grandes novedades de momento, utilizamos la misma librería del estimado Ken, y pues de la misma forma también tenemos aquí las mismas definiciones que hemos venido usando hasta ahora, y que las obtuvimos de aquel primer ejercicio o de aquel primer ejemplo número 1. Pues aquí tampoco, bueno, hemos definido una variable que se llama control, otra variable que se llama PWM y otra variable que se llama tecla, que contendrá el código de la tecla pulsada. Esto también es como de costumbre, la variable de usuario y la variable results, donde nos queda el código de la tecla pulsada. Como novedad, en este ejemplo hemos diseñado una función
una función que le hemos llamado regular, en función de un código de control, que ya veremos de dónde sale. O bien esta función no hace nada, o lo que hace es aumentar la señal, el valor de la variable PWM, dentro de un máximo de 255, o bien en función de ese bit o ese valor de control, que insisto, veremos de dónde viene, lo que hacemos es la variable PWM disminuirla de 5 en 5 hasta llegar a 0. En otras palabras, a continuación lo que se hace es generar la señal PWM, y este es el funcionamiento de la función, una función regular, en base a un valor que está en esta variable, en la variable control. Si ese valor es 2, no se hace nada. Si ese valor es 0, la señal PWM se va incrementando de 5 en 5, máximo 2,55. Si el valor de control es 1, la señal PWM va decrementándose de 5 en 5 con el mínimo de 0. Y a continuación ese valor de la señal PWM sale por la patita 6, que acordaros es donde está el LED blanco. En el setup, pues más o menos, bueno, iniciamos el puerto serie para ver el valor de la señal PWM si queremos verlo en el monitor serie, y habilitamos la recepción infrarroja. Y bueno, pues inicialmente la salida 6 adquiere el valor 0. PWM, recordar que lo habíamos iniciado con 0. Luego aquí, donde estamos aquí, el LED estará apagado porque la señal PWM que sacamos por la patita 6 es de valor 0. En cuanto al principal, al loop, pues no es muy complicado. Esperamos a recibir algo desde el mando a distancia, un código. Ese código lo pasamos a la variable tecla, limpiamos el buffer de recepción y luego, pues como siempre, nos ponemos a comprobar si tecla corresponde a la del volumen más, es decir, hemos pulsado el volumen más, entonces la variable control es igual a 0 y nos vamos a la función regular. ¿Esto qué implica? Pues implica que cuando nos venimos a la función regular, como la variable de control vale 0, es decir, aquí, la señal PWM se va a incrementar en 5. Pero eso solo ocurre si hemos pulsado la tecla vol plus, vol más. Si pulsamos la vol menos, pues la variable control en lugar de 0 vale 1, nos vamos nuevamente a la función regular, y eso conlleva la función regular, como la variable control la hemos puesto a 1, la señal PWM, así como antes se incrementaba en 5, ahora se decrementa en 5. Con lo cual el brillo de la lámpara pues irá disminuyendo. Por último, si se está repitiendo la pulsación de una misma tecla, recibimos el código de repetición, pues vamos a la función regular. Si se está repitiendo la tecla vol plus regular, o sea, la variable control seguirá en 0 y regular, por lo tanto, irá aumentando el brillo. Si la última tecla pulsada es la de menos y la estamos manteniendo pulsada y recibimos, por tanto, el código de repetición, la función regular lo que hará será decrementar, bajar el brillo. Y por último, si no se ha pulsado si no se da ninguna de estas tres situaciones, la variable control vale 0. O sea, perdón, vale 2. Y cuando la variable control vale 2, cada vez que se llama a la función regular, esta retorna sin hacer absolutamente nada. Pues más o menos esto es el programa. Que pulsamos la tecla vol más, pues control vale 0 y la función regular lo que hace es aumentar el brillo. Que pulsamos la tecla vol menos, pues la variable control vale 1 y la función regular lo que hace es disminuir el brillo. Que estamos repitiendo la pulsación o que mantenemos pulsada mantenemos pulsada la misma tecla, o bien esta, o bien esta, o bien vol
plus o bien vol minus, pues entonces la función regular hace lo último que se hizo. Si estábamos aumentando, aumentando, sigue aumentando. Y si estábamos disminuyendo, sigue disminuyendo. Y finalmente, si no se da ninguno de estos tres casos, no se hace nada. Bueno, pues este es el cuarto y último ejemplo, que lo podéis ver en ejecución pues inmediatamente. En este último ejemplo que os quiero mostrar, vamos a tratar de regular el brillo del LED blanco mediante estos dos mandos, que es aquí están marcados como volumen menos y volumen más, como el menos y el más. Entonces vamos a usarlos para, como os digo, aumentar o disminuir el brillo del LED. Realmente lo que estamos haciendo es, cuando pulsamos la tecla más, se transmite un código, este código lo recibe el Arduino, gracias a este detector, y lo que va haciendo el Arduino es, si se recibe el código de la tecla más, una señal PWM va aumentando, y si se recibe el código de la señal del pulsador menos, pues esa señal PWM va disminuyendo. Es la señal PWM que se genera por la salida D6, que es la que controla al LED blanco. Es decir, estamos regulando una señal PWM de forma remota. Estoy dándole, ya veis que el brillo se nota claro que va aumentando, o si le doy a la tecla menos, se percibe claramente cómo el brillo va disminuyendo hasta llegar a apagarse. Aumentamos o disminuimos. Por supuesto, si alguno me pregunta qué pasa si se pulsa cualquier otra tecla, pues no hay ninguna acción, puesto que este programa, igual que los anteriores, está previsto o está diseñado para recoger determinados códigos y actuar en consecuencia. Si llega un código diferente, pues el programa no hace nada, claro. Bien, pues espero que estos ejemplos, como os he dicho ya en varias ocasiones, os iluminen y os animen a hacer vuestros propios proyectos y aplicaciones, en el cual ya veis que un control infrarrojo a distancia remoto, inalámbrico, pues puede tener muchísimo interés. Así que os animo a ello.